El día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 del versículo 6 al 11. Así es de que les invito a que por favor abran su Biblia en esa porción de la escritura. Y el tema que el día de hoy les quiero compartir lo he titulado Diciendo Adiós, Saying Goodbye. Y creo que para cada uno de nosotros decir adiós es algo muy difícil, sobre todo cuando a quienes les vamos a decir adiós son personas que realmente amamos. It's hard to say goodbye when you love someone. Y quiero compartir con ustedes que la idea que he tenido en mi cabeza cuando he pensado en el título de este mensaje y en una buena analogía, una buena historia que nos pueda guiar en nuestro mensaje, es la lectura que hice cuando recién llegué aquí escondido de un libro que impactó mi vida. Antes de hablarte del libro, primero quiero comentarte que ustedes saben, la mayoría de ustedes, que yo soy de Tijuana, México. Y cuando yo vine aquí a Escondido, jamás había conocido este lugar, no tenía amistades, no tenía familia. Y otra cosa interesante que también me sucedió al estar aquí es que nunca me había visto a mí mismo como un inmigrante. A pesar de haber vivido algunos años en Chula Vista, era tan cercana la frontera con Tijuana que íbamos 2 o 3 veces a la semana a taquear y a visitar a la familia. Pero ahora que estamos por acá nos damos cuenta que la realidad de Escondido es diferente. Al tratar de buscar conocer a la gente de nuestra comunidad, de buscar conocer el contexto en el que estaba, estuve haciendo alguna investigación y encontré el libro que les voy a mencionar ahorita, que se llama Enrique's Journey, que es de alguna manera la travesía de Enrique. Este libro fue escrito por una autora que se llama Sonia Nazario. Y en este libro ella habla de la travesía que muchos niños centroamericanos hacen para llegar hasta los Estados Unidos. De hecho, eso es algo que ahorita está muy popular en las noticias porque es algo que está sucediendo. La historia que relata este libro es de un niño llamado Enrique, que vivía en Honduras, pero su mamá, cuando él era un niño, lo dejó para venir a Estados Unidos. Ahora, no es que la mamá fuera negligente, sino que simplemente no tenía que darle de comer a sus hijos. Era una mamá soltera que tenía que ver la manera de alimentar a sus 2 hijos, a su hija y a su hijo menor Enrique. Entonces vino a Estados Unidos. Pasaron los años, ella tenía interés de volver de nuevo para Honduras con su familia o traer a sus hijos, pero los años pasaron tanto que Enrique se frustró y decidió, cuando era un adolescente, venir a los Estados Unidos por su cuenta. El relato de esta historia es fascinante, porque enfrentó toda clase de situaciones que algunas personas que estamos aquí sentados hemos experimentado. Venir de un lugar tan lejano, enfrentarte a tantas barreras, a tantos obstáculos, a tanto dolor, a tanta aflicción, para poder por fin llegar a los Estados Unidos. Y esto es lo que hizo este niño, buscando a su mamá, y no la encontró por un buen periodo de tiempo. Porque su mamá ya no estaba donde él pensaba que estaba. Entonces, toda la historia es fascinante y prácticamente lo que quiero comentarte, que para mí impactó mucho mi impresión, fue cuando estaba leyendo que la mamá le estaba diciendo adiós a su niño. Y le estaba diciendo, me tengo que ir. El niño no quería, obviamente, que se fuera, pero ella sentía que tenía que venirse. Y la razón que le da es porque quiero un mejor futuro para ustedes. Quiero un mejor futuro para tu hermana. Quiero un mejor futuro para ti. Y creo que muchos hombres y mujeres han hecho esa clase de decisiones para llegar a los Estados Unidos. La ilusión es un mejor futuro para nuestra familia. Es un mejor futuro para nosotros. Y lo que esos niños experimentan es precisamente eso. Algunos de sus padres ya están aquí, de sus familiares ya están aquí. La razón por la que están viniendo es porque quieren un mejor futuro. Pero a alguien le tuvieron que decir adiós, o alguien anteriormente les tuvo que decir adiós. Mamá, papá, hermanos, hijos, gente muy querida. Y eso duele. Esa es la experiencia
de los discípulos del Señor. Han pasado ya 40 días después de la resurrección de Jesús y es tiempo de decirles adiós a sus discípulos. Y para ellos es complicado, para ellos es difícil. Ellos no se acuerdan de lo que Jesús les dijo anteriormente en Juan capítulo 14 del 1 al 3. No se angustien, confíen en mí. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesus told to the disciples a few months or weeks ago, I'll come back and get you so that you can live where I live. Esa fue la expresión del Señor a sus discípulos, pero para ellos indudablemente en el momento en el que el Señor les está diciendo adiós, no lo recuerda. Jesús le tiene que decir adiós a sus mejores amigos. Jesus had to say goodbye to his dear friends. Y cuando lo está haciendo, les clarifica unas dudas. Y eso es lo que dice el primer punto. As Jesus was saying goodbye, he clarified the disciples' doubts. Él les clarificó las dudas que ellos tenían, porque tenían muchas dudas, así como Enrique pudo haber tenido muchas dudas acerca de ¿por qué me vas a dejar? ¿Cómo es que eso puede expresar que tú me amas? ¿Cómo esa es una buena motivación o una motivación válida? Ahora los discípulos le están preguntando a Jesús, ¿qué hay con algunas cosas que nosotros esperábamos de ti? ¿Qué hay con algunas situaciones que nosotros teníamos pensado? El versículo 6 de Hechos capítulo 1 dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel? Es ahora que has resucitado y estás entre nosotros, que nos vas a poner en supremacía, que vas a venir y derrocar al imperio romano para que podamos gobernar sobre ellos y sobre todo el mundo. Are you going to restore the kingdom to Israel now? ¿Es lo que vas a hacer ya? Y el Señor tenía otros planes. Ellos no lo esperaban, pero el Señor estaba a punto de romperles el corazón, porque ellos estaban persiguiendo el sueño judío. Ellos estaban persiguiendo la ilusión de reinar. Ellos pensaban que Jesús se trataba solamente de ellos. Ellos ignoraban que Jesús había de venir a establecer un reino multiétnico. Jesus came to establish a multi-ethnic kingdom. Así es de que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, "Are you going to make Israel great again?" El Señor les responde en el verso 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Cuando ellos estaban pensando, ahora sí vas a hacer a Israel la nación más poderosa y al rey de Israel, el hombre más poderoso, Jesús les dice, ustedes no entienden los tiempos. Ustedes están fuera de órbita. Ustedes están completamente desconectados del plan del Padre. Y es que, ciertamente en un futuro, el Señor Jesucristo habrá de establecer un reino literal en este mundo, en donde definitivamente el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, tendrá parte. Pero los tiempos son cosa de Dios. Son asunto de Dios. No nos incumbe a nosotros los tiempos son de Dios. Y mientras tanto, el plan de Dios se ha estado desarrollando. En Romanos capítulo 8, versículo 34, la Escritura nos expresa que Jesús murió, resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Y ese es el plan de Dios.
Los apóstoles estaban viéndose en reino. Los apóstoles estaban viendo en autoridad. Los apóstoles estaban viendo en prominencia. Y lo que el Padre estaba observando desde el inicio de la creación es que el Hijo fuera establecido en autoridad por sobre todo poder. Ese era el plan de Dios. Que Jesús estuviera a la diestra del Padre. Haciendo que mi hermano, mi hermana, haciendo que mi amigo y mi amiga, intercediendo por nosotros. Di conmigo, intercediendo. Jesus is at the right hand of the Father interceding for us. Y esto es algo fascinante. Mientras yo estaba preparando este tema, esta es la sección más emocionante. Porque aun si tú y yo no sabemos orar muy bien, tenemos a alguien a nuestro favor que está orando por nosotros al Padre. Entonces piensa en lo siguiente y te voy a llevar un poquito a un borde teológico en el que muchas veces no estamos en el mismo acuerdo. Pero ¿cómo puede ser posible que hay algunos de nosotros que pensemos que nuestra salvación no es segura cuando que nuestro Salvador sigue desarrollando su trabajo? No solamente murió en la cruz, no solamente resucitó al tercer día, sino que ahora mismo está intercediendo por ti y por mí. Todo el tiempo hemos pensado algunos de nosotros que esta salvación tan grande se trata de nosotros. Se trata de lo que nosotros hacemos, de cómo nos movemos, de cómo actuamos. Pero esta salvación tan grande, solamente un individuo tiene el mérito y ese es Cristo Jesús. Ciertamente tú y yo hemos tomado una buena decisión al decirle que sí a Jesús. Pero tú y yo vendríamos a actuar como un niño de 2 años. ¿Qué es lo que sabe un niño de 2 años? Es limitado. ¿Qué tanto poder de decisión tiene un niño de 2 años? Un tanto limitado, pero 100% tiene libre albedrío. ¿Irá a obedecer a su mamá o no? Esa va a ser su decisión. Pero en realidad quien toma las decisiones mayores sobre un niño de 2 años es mamá y papá. En esta cuestión de la salvación, Dios ha hecho el trabajo completo a través de la persona de Jesús. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es decidir si vamos a los brazos de mamá o hacemos nuestro berrinche y nos quedamos haciendo pastelitos de lodo por ahí. Tú y yo, si somos creyentes, hemos decidido aceptar a Jesús. Pero el mérito es de Él. El mérito es de nuestro Señor aún ahorita. He's always interceding for us. Y me encanta lo que dice Hebreos capítulo 7, 25. Por eso puede salvar. Y esto es acerca de Jesús. De nuevo dice, por eso puede salvar por completo. Di conmigo completo. No a medias. Así es de que por completo, digan conmigo completo. Siento que medio grupo nomás está diciendo completo. Digan conmigo completo. Así con todo, completo, plenamente. Puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que siempre vive para interceder por ellos. ¿Cuándo? Siempre. Ahorita el Señor está intercediendo por ti. Ayer estuvo intercediendo por ti. Y no pensemos en días, pensemos en horas. Ahorita el Señor está intercediendo por ti. A las 11 de la mañana estaba intercediendo por ti. Yo he pagado por él. Yo he pagado por ella. Él es mi hijo. Ella es mi hija. Ella me pertenece. Padre, te ruego que por favor le sostengas, que por favor le animes, que por favor le llenes, que por favor le empoderes, que por favor le ayudes a seguir adelante. Mis amigos, mis amados,
Si nadie ora por nosotros en este mundo, tenemos a alguien más grande que nadie en este mundo que intercede por nosotros. Y con eso nos podemos ir. No necesitamos seguir diciendo más. Esa es una maravillosa verdad de las Escrituras. Jesús está intercediendo por ti. Jesús está intercediendo por mí. Y ese ha sido el plan de Dios. Ahora, número 2. Mientras Jesús estaba diciendo adiós, les dijo a sus discípulos que iban a recibir poder. As Jesus was saying goodbye, he told his disciples that they were about to receive power. Power became accessible. El poder se hizo accesible para ellos. Dice el versículo 8, verse 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. You will receive power. Y esta traducción a la que nosotros llegamos, a la palabra poder o en inglés power, viene de la palabra dinamita en el original. Esta es una explosión. Esto no es así como que con power y el carrito va. No. O sea, hay potencia. Hay potencia. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y quiero hacer un énfasis en lo siguiente. La promesa no es el poder. La promesa no es el poder. La promesa es la persona. La promesa no es que vamos a recibir poder. Vamos a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Jesús anteriormente le ha dicho a sus discípulos, miren, les conviene que yo me vaya. Porque viene otro en mi misma naturaleza. Viene otro con mi misma capacidad. Viene otro con mi misma autoridad. Viene otro con mi mismo señorío. Viene otro que también es considerado santo. Viene la tercera persona de la deidad. No se van a quedar huérfanos. Créanme, no se van a quedar huérfanos. Me van a añorar precisamente porque esta tercera persona de la Trinidad me va a hacer a mí irresistible. Es como si de repente un niño, alguien le tiene que decir adiós, un papá o una mamá le tienen que decir adiós. Pero inmediatamente se presentan un papá y una mamá que no lo hacen extrañar a ese niño, a estos papás de una manera que su vida se destruye y su corazón se colapsa. Porque les ha conocido por siempre, porque entiende que tienen autoridad también sobre él. Es una cosa que no puedo yo poner como un ejemplo humano. Los discípulos todavía no lo entendían. Pero pronto iba a venir Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, no a estar entre ellos. Juan dijo acerca de Jesús y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Del Espíritu Santo podremos decir, hemos experimentado su gloria, estamos viviendo su gloria, estamos sintiendo su gloria porque Él habita en mí. Ese es el Espíritu de Dios. Y convenía que Jesús se fuera. Eso es lo que les dice en Juan capítulo 16. Es conveniente. Y una vez que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, los va a empoderar. Van a tener poder. No van a estar todos debiluchos. No van a estar todos enclenques. Van a tener poder. The Holy Spirit will empower you to fulfill your purpose. Eso es lo que el Espíritu de Dios va a hacer. Ahora, número 3. Mientras Jesús está diciendo adiós, les explica muy bien a sus discípulos cuál va a ser su propósito. Ya se los ha dicho anteriormente, pero de nuevo, estos camaradas no es que son olvidadizos, así como algo excepcional, sino que son normales como tú y como yo.
que Dios nos viene y nos hace saber cosas acerca de quiénes somos en Cristo, de quién es nuestro Dios, de la salvación que tenemos, pero luego se nos olvida. Ellos son personas comunes, son personas normales. Y ahora el Señor les está diciendo a ellos cuál es su propósito. As Jesus was saying goodbye, He gave His disciples a purpose. Verse 8, versículo 8. Y serán mis testigos tanto en escondido como en toda California, como en todos los Estados Unidos, hasta Irak. Me van a ser testigos en Jerusalén, me van a ser testigos en Judea, me van a ser testigos en Samaria y hasta los confines de la tierra. You are to be witnesses of Jesus everywhere. Y ese es el propósito que el Señor les está entregando a estos discípulos. Y ciertamente sin poder iría a ser muy difícil. Mejor dicho, imposible que se cumpliera esa misión, que se pudiera llevar a cabo ese propósito. Porque hay oposición. Oposición muy grande. Esta es una guerra espiritual. Por un lado el Señor nos da un propósito y por otro lado hay quien va completamente en contra de este propósito. Alguien que va en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y este no es solamente un individuo. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de maldad, contra huestes espirituales de maldad, contra un grupo grandísimo de demonios que no quieren que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, así como se está haciendo en el cielo. Por eso es imposible. Without this power of the Holy Spirit, our mission will be impossible. Sería imposible poder ser testigos del Señor, poder hablar de Jesús con libertad en cualquier lugar en donde Él nos ponga. Y creo yo que todos los cristianos enfrentan alguna clase de persecución, alguna clase de oposición. Tengo mi teoría que en los Estados Unidos de América, a pesar de que somos un país en donde tenemos muchísima libertad, hay un tipo de persecución que muchos de nosotros ni siquiera hemos observado, que muchos de nosotros ni siquiera hemos asimilado. In America, the persecution seems to be emotional. En nuestro país y en países como los nuestros tan desarrollados, parece que la persecución es emocional. No es desde lo afuera, sino es desde lo que hay adentro. Hay una epidemia entre nosotros, entre cristianos y no cristianos, sufriendo depresión, sufriendo ansiedad. Hay una epidemia entre nosotros sintiendo temor. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están más enfermos emocionalmente que nunca. Hay muchísimos cristianos que no son felices. Y creo que tal vez estoy hablando con algunos de ellos ahora mismo. Muchísimos cristianos que no tienen gozo. Muchísimos cristianos que no experimentan alegría del Señor. Y es que muy probablemente nos hemos estado enfocando en otra clase de propósito que no es el propósito de Dios. Hace unos días platicaba con un joven y este joven me decía, he tenido mucha depresión, he tenido mucha ansiedad, he tenido pensamientos suicidas. ¿Cómo puede ser que un jovencito tan lleno de vida se pueda sentir así? Y es que vivimos en una sociedad en donde lo tenemos todo. Somos ricos, di conmigo ricos.
Mírame a mí, 3 comidas al día bien dadas. Somos ricos, lo tenemos todo. Hay niños alrededor del mundo que no saben qué van a desayunar, que no saben qué van a comer, que no saben qué van a cenar. ¿Tú crees que a ellos les va a preocupar que una muchachita no los quiera? ¿Que no le pongan likes en su post de Instagram? ¿Tú crees que están confundidos con su sexualidad? Absolutamente no. Pero en este país en donde tenemos tremenda libertad, pensamos que nadie nos persigue, pero el maligno anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y en este país en donde hay tanto, está consumiendo nuestras emociones y nuestros pensamientos. No estamos contentos con nada. Los discípulos querían el sueño judío y nosotros queremos el sueño americano, en donde se trata de tener más y más y más y más y más. Y ese es nuestro propósito en este planeta, aún como discípulos del Señor. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la conclusión que vamos a ser felices como cristianos? Que vamos a estar llenos de alegría y de gozo como cristianos cuando nuestro propósito es tener más logros, es tener un carro más grande y más nuevo, es tener una mejor casa, es mandar a mis hijos para que tengan una mejor educación. Pobres morros, no se la acaban con la presión que sienten, no pueden trabajar en el McDonald's porque los vamos a juzgar. Todo lo que hacemos en la vida es importante. Pero el propósito más grande que tenemos es ser testigos del Señor. Y acabamos de escuchar un maravilloso testimonio de alguien que es dentista y es misionera a la vez. De alguien que es cirujano y es misionero a la vez. ¿Qué te hace pensar a ti que no puedes ser jardinero y alguien que proclama las buenas nuevas de salvación a otros? ¿Quién te hace pensar que no es posible ser mecánico y proclamar las buenas nuevas de salvación? Who told you that you cannot be a student who shared the word of God with your fellow students? That's our purpose. Ese es nuestro propósito. Mira, vengo a levantarte el día de hoy. Vengo a animarte en el nombre del Señor el día de hoy. ¿No te sientes feliz? ¿No te sientes contento? ¿No encuentras gozo? Examina el propósito de tu vida. Nada te va a llenar de mayor gozo que hablar de Jesús. Podrás perseguir ese sueño, podrás perseguir esa ilusión, podrás perseguir el deseo de tu Padre que está en los cielos, que te lo ha dicho por medio de su Hijo unigénito. Ustedes van a ser mis testigos. Cuando los vean, me van a ver a mí. Cuando los escuchen, me van a escuchar a mí. Cuando los abraces porque son tu hijo y tu hija, yo los voy a abrazar. Cuando platiques con ellos de cosas serias cuando son adolescentes, yo voy a estar dándoles dirección. Yo quiero que tú seas como un espejo que me refleja en todos lados donde estás. Ese es el propósito que tienes. Ese es el propósito que yo tengo. Y si tú y yo no lo hacemos, nos estamos perdiendo lo mejor de ser cristianos. Así es de que te animo a que lo consideres. Número 4. Mientras el Señor estaba diciendo adiós, Él les dio una esperanza muy grande a sus discípulos. As Jesus was saying goodbye, He gave hope to His friends. Hope was restored. La esperanza fue restaurada. Verses 9 through 11. Verso 9 al 11 dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista.
Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron. Déjame detengo ahí. ¿Por qué? Porque esta es una imagen muy interesante. Cada uno de nosotros hemos experimentado algo así. A lo mejor no necesariamente una persona hemos visto que se ha alejado de nosotros. Alguien muy querido se va, los dejamos a la estación del tren, a la estación del autobús, al aeropuerto y se van alejando y los vamos viendo y nos quedamos viéndolos hasta que desaparecen. Pero una experiencia que sí todos tenemos es la de un globo. Un globo inflado con helio. Hay una fascinación inclusive con los niños. Cuando tienen un globo y se les va, hacen berrinche, lloran, pero luego los entretienes con míralo, ¿a dónde va? Se va al cielo con Jesús. Y ahí va el globo. Y si tú te has entretenido viendo a un globo, puedes pasar bastantes minutos hasta que de repente no lo ves. Eso les está pasando a los discípulos del Señor. El Señor ha estado con ellos y ellos quieren el reino judío. Ellos quieren un rey judío. Ellos quieren estar en prominencia y de repente el Señor les dice, ahí los veo. Y se va elevando. Y ellos están mirando hacia el cielo. Y no sé cuánto tiempo tomó. ¿Cuánto sería lo mínimo? ¿1 minuto? 2 minutos. 5, 10 minutos. No sé cuánto pasó. Pero lo que acabamos de leer o lo que vamos a leer en el verso 10 dice, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco, definitivamente 2 ángeles, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hacen aquí perdiendo el tiempo? Les acabamos de dar la misión de su vida. Jesús les acaba de dar el propósito de su vida. ¿Qué están esperando? ¿Qué están viendo hacia el cielo? El Señor se ha ido, pero su misión continúa. Él ya no va a estar entre ustedes, pero su misión continúa en ustedes y a través de ustedes. Jesús ascendió al cielo. No para dejarnos solos, pero para que estemos mejor equipados para alcanzar a otros con su amor. Y la verdad es que esperamos algo mucho más grande que un lugar. Algo más excepcional que un lugar. Todo el tiempo, desde que he sido cristiano, desde los 12 años, cuando se habla del cielo, me fascino, me quedo fascinado por unos segundos, pero luego es así como que, ok, va a haber, hay algunas expresiones que dicen cómo va a ser el cielo, pero luego como que no es suficiente. Y lo dices así como lo mejor que te puedas imaginar, así es el cielo, y la verdad que te quedas en blanco. Pero va a ser algo muy especial. Pero eso no es lo más excepcional que tenemos. Esa no es la esperanza más grande que tenemos. También es una persona. Es Jesús. Y vamos a estar con Él por siempre y siempre. Vamos a reinar con Él por siempre y siempre. Dice, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Les dice en el versículo 11, la segunda parte, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. He's coming back. Él va a volver. Él va a volver por los suyos. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dejado.
Y si no estamos vivos cuando eso suceda, en algún momento tú y yo vamos a colgar los tenis. En algún momento tú y yo vamos a dejar de existir en este mundo. En algún momento tú y yo vamos a fallecer físicamente. Y ese será el día en donde tendremos un encuentro cara a cara con nuestro Jesús. Y será el día más excepcional, en donde honestamente calles de oro y mar de cristal, como diría César, qué chido, o yo, qué curada. Pero a mí dame a Jesús. That's all that I want. I want Jesus. Quiero estar en su presencia. Quiero contemplar su hermosura. Quiero postrarme delante de Él y decirle: Santo, Santo, Santo. Entre las multitudes de ángeles, entre las multitudes de personas de todos orígenes, de todas etnias, de todo idioma, ese es el anhelo de mi vida, estar en la presencia del Señor y glorificarlo y exaltarlo por siempre. Y por eso anhelo su venida. Por eso anhelamos su venida. Jesús, espérate, todavía no tengo novia. I wanna be a grandma. Todavía no vengas, Jesús. Quiero tener mi primera casa. Ay. Tú tienes que decidir qué sueño quieres vivir. ¿Qué sueño quieres perseguir? Tú tienes que decidir. ¿Vas a seguir el sueño americano? Curiosamente, es aquí a donde venimos a entregarnos muchísimo más a la vida material que cuando teníamos más necesidad en el sur. Aquí es donde nos tiramos a matar por las cosas materiales y entregamos lo mejor de nosotros. ¿Qué tal si hiciéramos intencionalmente el sueño de nuestra vida, la ilusión de nuestra vida, agradar a nuestro Rey, glorificar a nuestro Rey, y mientras lo hacemos experimentar el mayor de los gozos, porque no habrá gozo más grande que experimentes que cuando compartas con alguien el evangelio de salvación y esta persona pase de muerte a vida? No hay nada más emocionante. Oye, toda la semana he escuchado personas diciendo: qué hermosos los bautismos, qué bonitos los bautismos. Claro que son hermosos, son la expresión de lo que Dios está haciendo a través de nosotros como iglesia. ¿Qué acaso no queremos más? ¿No queremos ver la gloria del Señor impactando a nuestra comunidad? El Señor nos ha traído gente de todo Centroamérica, del sur de México, del centro de México, del norte de México, algunos también de Sudamérica. Oye, aquí está toda la raza. Pero ¿te imaginas que algunos de nuestros muchachos se levantaran para ir hasta los confines de la tierra y a proclamar a Jesucristo en donde nunca ha sido proclamado? Why not? Why not? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez. Y no tendremos que buscarlo. Como el libro con el que comencé, el niño está buscando a su mamá en diferentes lugares en Estados Unidos, no la encuentra. No va a suceder eso con nosotros.
Porque Jesús va a venir buscándonos a ti y a mí. Pónganse de pie, por favor.